Queridos niños, buenos días. En esta oportunidad nos corresponden nuestros siguientes periodos de clase. A continuación tenemos el de comunicación y lenguaje. Como título tenemos el cuento. Pues el cuento es una forma de distracción, niños, algo muy bonito que a todos nos llama la atención, ¿verdad? Ya que es un tipo de narración que se caracteriza por su brevedad, o sea que es muy bonito, inmediatamente se llena uno de emoción y termina rápido, por ejemplo. En un cuento se narra generalmente el tema, es decir, el suceso que ocurrió en el tiempo, puede ser tiempo pasado, un cuento de ahorita presente, durante todo el tiempo. Es muy bonito y llamativo este tema. Uno de los personajes es el más importante en el cuento. Por ejemplo, se llama personaje, el principal. Este es un personaje que es protagonista o actor fundamental del trama. O sea, si nosotros decimos el lobo feroz, estamos hablando del lobo, ¿verdad? Si decimos la Caperucita Roja, estamos hablando de la Caperucita. Ese es el personaje principal del cuento o del trama, quiere decir de la situación, ¿verdad? De la ocasión. De su participación depende que se desarrollen las acciones del argumento, o sea, que sea llamativo, pues, ¿verdad? Del personaje principal se viene toda la historieta, por lo tanto tenemos que verle de que sea muy, muy bonito. Un solo personaje es el principal y es el protagonista. Si nosotros vamos a ver de que se va a hacer el protagonista, digamos, de la Caperucita Roja, tenemos que ver que ese personaje, al hacerlo en vivo, ese personaje llame la atención. Del personaje depende del personaje, si es llamativo, mira que todos le ponen atención, que el cuento está bien hecho, depende del personaje principal. Muy bien. Ahora, personaje secundario. Se encuentra principalmente en la historia, por la acción que se desarrolla, que se genera, o en la intervención que dicta la historia. Por ejemplo, personaje secundario podría ser toda la historia de la Cenicienta, podríamos poner también, ¿verdad? De que la Cenicienta, cómo fue un principio, cómo trabajó, cómo lo hizo y hasta dónde llegó hasta casarse con el príncipe. Entonces, ese es el personaje secundario, la historieta llamativa, todo lo que trae desde que se inicia hasta que se termina. Ese es el personaje secundario. Y el personaje principal es el mero protagonista, ¿verdad? Aquí sería la Cenicienta. Muy bien. Ahora, ustedes saben, mis niños, si se han dado cuenta que todo cuento tiene tres partes muy principales. Una, el inicio. Dos, el nudo. Y el último, el desenlace. Inicio es cuando en la primera parte se presentan los personajes. Muy bien, ¿quiénes van a ser? Digamos, ustedes empiezan a leer, por ejemplo, El gato con botas, parece que ya lo leímos, empezamos a ponerle atención, ¿quién comienza? ¿Qué pasa, verdad? Pero todos los cuentos empiezan, había una vez, ¿verdad? Había una vez, lo que se vaya a contar dependiendo la historia del cuento. De segunda parte, el nudo, sucede la acción que se enfrenta. Por ejemplo, en el lobo feroz, ¿verdad? Que se disfrazó. Había una vez un lobo que vivía en el bosque y todo. El inicio. Nudo. Se disfrazó de oveja, se pintó las patas con harina y el cuerpo. Ese es el nudo, ¿verdad? Lo que va intermedio de la historieta. Y de último tenemos el desenlace, ¿verdad? Por último llega el desenlace final. El protagonista debe cumplir. Muy bien, tareas y superar obstáculos, todo lo que pasó. Por ejemplo, en el lobo, que se pintó y todo. Después, ¿qué pasó? Que una ovejita lisa se salió por otro lado y por otro lado fue a pedir auxilio y miraron al lobo que estaba disfrazado. Y todas las ovejitas felices brincaban. Eso es el desenlace, ¿verdad? Todo lo que pasó para llegar al punto final. Y fueron muy felices porque entregaron al lobo, ¿verdad? Con el que cuidaba en el bosque y todo. Entonces lo agarraron, lo apresaron, lo amarraron y se lo llevaron. Entonces las ovejitas brincaban de felicidad. Entonces todo eso, mis niños, de que después del nudo, el desenlace, todo lo que pasó y tuvo que pasar para que agarraran al lobo, entonces ahí terminó y fueron muy felices. Todas las historietas terminan y fueron muy felices, ¿verdad? Y entonces este es en realidad el cuento, mis niños. Tienen ustedes en la guía como ejercicio escribir cuál es el papel principal de un personaje o protagonista.
Ustedes ya lo conocen, ya saben, aquí está en la guía. Y segundo, escriba el cuento que más le guste en el cuaderno. Indique las 3 partes principales del título. Y tienen que hacer su inicio, su nudo y su desenlace. Muy bien, mi niñito, entonces esperamos su cuento y cuál es el personaje principal que ustedes lo escriban y para poderles calificar. Muchas gracias, mis niños.